Bueno, ajá, les decía yo, la fuente de la sabiduría, precisamente, vamos a encontrarlo cuando nosotros lo practicamos. Créanme, y se los digo por experiencia, hermano. Y se los digo como hermanos, como amigos, dice Cantinflas, como cuatachos, ¿no? Si ustedes hacen los ejercicios y si le ponen, y si le ponen atención a esos ejercicios, uf, van a encontrar la fuente de la sabiduría. Se los aseguro. Les decía yo la paciencia. Es una de las cosas que se nos dificulta, ¿verdad? Les decía yo, hagan el ejercicio para disciplinar la paciencia y hacer conciencia, paciencia y conciencia y esencia. Agarren uno de esos ejercicios, agarren una semillita, un granito, un shinach, una semilla para sembrar, ya sea de maíz, ya sea de la planta que ustedes quieran. Plántenlo en una macetita o ya en su jardincito. Y en ese momento dígale, crece, crece, florece y dame frutos, crece, florece y dame frutos. Díganselo si quieren todo el día. Cada vez que lo vean, crece, crece. ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va a necesitar su tiempo, su espacio. Va a necesitar que lo reguemos con paciencia, con calma. Y entonces, ¿por qué nosotros queremos la sabiduría así? A veces nosotros queremos la sabiduría en un solo curso de 3, 4 meses, de un mes. A veces queremos convertirnos en grandes temazcaleros porque nos metimos 1 o 2 temazcales, ya somos grandes temazcaleros, ¿verdad? No, no, hermanitos. Bonito correr un temazcal, pero es ir avanzando, aprendiendo, practicando y aprendiendo. Y sobre todo, nunca se nos olvide, con esa humildad. Cuando nosotros le ponemos énfasis a esa humildad, se abre un portal invisible en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y cuál es ese portal? El de Pilsintecufri. Cuando decimos, híjole, pues lo poquitito que yo sé, pero se los comparto. Pero si tú me enseñas, yo aprendo. En este camino, no siempre se es maestro. A veces se es necesario ser maestro, abuelito. A veces se es necesario ser alumno o ser ese pilsin que necesita de la guía de otro. Por lo tanto, puede haber mucha escritura, pero no siempre vamos a estar en alguna posición, en alguna situación. Lo que sí les pido, lo básico que podemos llegar a encontrar precisamente es eso, ¿no? El de ser un poco empáticos, de ser un poco, pues ahora sí, humildes, ¿verdad? Para aprender hay que tener humildad. Ahora, dar instrucciones. Eso nos va a servir para dar instrucciones. Ajá. Lave bien las manzanas, después córtelas en 4 trozos y métalas en el horno, ¿no? Es un ejemplo que nos ponen ahí. Ordenar. ¿Se puede hacer ordenar a alguien con el shi? Sí. Mensajes publicitarios también. Shimalti, Osla. Báñate todos los días. Está el shi. Pero también podemos decir, Ishmalti, Ishmalti Mosla, báñate todos los días. ¿Qué quiere decir? Lávate el rostro, la identidad, tu ego todos los días. ¿Por qué? Porque cada día vas a aprender más. Si tú no lavas tu rostro, si tú no lavas tu ego, precisamente, al ratito no va a estar tan limpio, al ratito no va a estar tan limpio para que los demás lo puedan percibir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hermanitos, estos son los
las utilidades que vamos a utilizar. Pero principalmente nosotros vamos a utilizar mucho esto, de recomendar y aconsejar, porque esa es una de las cosas que nos toca hacer. Muy bien. Sequitlastolme tlentiqui imperativo. Dice algunas palabras como ocupamos el imperativo. Ajá. Que sería modo imperativo más verbo. Aquí les puse tratándoles de poner con colorcitos para que nos vayamos un poquito familiarizar. El verbo está en color verde. Espero que lo puedan identificar un poquito más. Ajá, permítanme. Ok, ya es el 11. Bueno, y es el máximo que me puede dar ese. Bueno, entonces tenemos aquí el modo imperativo, el pluralizador es aquí, mire, es el que está en color azul, color azul marino. Este es el verbo, el imperativo es el color por ahí lila, ¿no? Dice, Shinehnemi, camina, ¿no? Shinehnemi, Shinehnemi, pan, Ostli Chipawak. Por ejemplo, podemos hacer eso. Permíteme. Shi, ne, Shinehnemi, Ipan, Ostli Chipawak. Ahí está. Acabamos de hacer una frase. ¿Qué estamos diciendo? En español, ¿cuál sería su interpretación o su traducción? Shinenemi pangotli chipao. ¿Alguien me podría decir? No, no se preocupe. Shinenemi camina. Aquí miren, dice camina. Y pan en o sobre de algo. Y pan. Ostli, camino, ¿verdad? Pero si le cambiamos la aspiración de ostli, si le ponemos la grafía J, Ostli, es camino también. Pero le quitamos y le ponemos la K, Octli, y estamos diciendo, camina sobre el pulque, Chipawak. La palabra Chipawak, ¿qué sería? Es una palabra básica en nuestras oraciones. Fuerza. Limpio. Limpio. Ajá. Chipawak. Si le cambiamos la P por la K, Chicawak, ahí sí dice fuerza, con energía. Fíjese, por una grafía que le cambiemos, estamos cambiando el sentido de la frase. Chipawak es limpio, puro, impecable. Ajá. Muaquetzamanik Chipawak. Que tu fluir de tu agua sea puro, limpio. Nosotros somos Aquetzamanik. A de Ar, Manik, estable, inamovible. Cuando estamos nosotros así, Aquetzamanik Chipawak, ¿no? Mo Aquetzamanik Chipawak. Y estoy diciendo, tu agua inamovible, pura, limpia. Pero cuando nosotros estamos así inamovibles, cuando estamos en armonía, cuando sabemos controlar nuestras emociones, porque las emociones van a estar ahí todos los días, hermanos. Enojo, desesperación, estrés, deseos de venganza, odio, criticar. Nos encanta criticar. Pero cuando nosotros estamos en armonía decimos, bueno, fluyo,
y dejo fluir. Ah, es que mira, ese no trabajan. Deja, tú fluye, tú haz lo que te corresponde. Deja que aquel quiere estar así, deja, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanitos, es esto. Tenemos aquí Shinesnemi, Shi. Tenemos la otra frase, Shitlacua, ¿verdad? Come. Pero si se acuerdan ustedes, aquí le puse con W, pero también podemos encontrarlo como cua, que es el verbo comer. Cua es verbo comer. Y tla, cosas. Coman cosas. Les decía yo aquí que con esta palabra es muy importante que nosotros lo utilicemos. Cuando yo les digo, shitlacua, come, no te especifico solamente algo, no. Todo lo que ves en la mesa, tú lo puedes consumir. Pero si nada más le digo, shikwa, solamente me estoy especificando en algo. Shikwa y tengo que decir qué tiene que comer. Shikwa tlashkali, nada más come la tortilla, lo demás no lo puedes comer, porque te estoy especificando. Y si te digo shitlacua, pues come todo lo que veas, lo puedes consumir. Ajá. Estamos dando una petición, una orden, quizá no una invitación. ¿Ah? Shikoni, toma o bebe. Shichoka, llora. Shichoka. Tlatikneki Shichoka. Si quieres llorar, llora, ¿no? Eso te va a purificar a ti. Vas a poder expulsar eso que a ti te hace daño, ¿no? Shiwetska, ríe, ¿verdad? Ríe. Pero si nada más quiero sonreír con el rostro, shishwetska, nomás le agregamos la X y estamos diciendo sonríe. Aquí se acuerdan que la clase pasada les decía si le ponemos shishwetska, no existe en los diptongos en la lengua náhuatl, es shishwetska, sonríe. Pero bueno, aquí dice ríe. Shimomachti, Shimomachti, estudia o enséñate a ti mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan la partícula kimo? Y eso ya casi no lo aprendemos. Shimoyekmachti, enséñate a ti mismo. La partícula mo no es posesivo, la partícula es a ti mismo, la partícula reflexiva. Shiamatlapoa, lee un libro. Ama de amatl, léelo en un libro. Shitlapoa, cuenta. Puedes contar, pero también puedes contar. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo les pongo algunos verbos y si ustedes lo pueden retomar, el día de hoy buscando mis archivos, como les decía yo, los tenía ya en la otra computadora, que bueno, que cambió de dueño, que llegaron los verdaderos dueños y se lo llevaron. Entonces yo aquí hace ratito estaba explorando mi memoria, lo bueno que ahora lo voy respaldando aquí y encontré lo de los verbos. Terminando la clase se los mando, ¿no? La lista de verbos y en algunas conjugaciones para utilizarlos precisamente con esto, ¿no? Bien, entonces cuando es en plural, a todo esto le vamos a agregar can. Xicochican, duérmanse. Xitlahtocan, hablen, ¿no? Xitlahtocan, hablen. Aquí le puse con J, pero también puede utilizarse la H, que es la aspiración. Xitlahtocan, ¿no? Viene de la palabra tlahtoani, el que tiene la palabra, el que da esa petición, esa orden. Xiquilnamic, ándale. Fíjense, Shik, il, esta palabra está interesante.
Ilna, dice la mamá de que te dio vida. Miki muere. Recuerda, ¿verdad? Ilna Miki es recuerden, pero nos habla de algo que ya murió, lo tenemos que recordar. La palabra Ilna es como recordar ese, de dónde viene eso que quieres recordar. Miki porque ha muerto. Ujú. Ilna Miki. Shikilna Miki kan. Recuerden. Shikilna Miki kan. Shikilna Miki kan amani íntimo machtisque. Recuerden que el día de hoy vamos a aprender por nosotros mismos. Yo les puedo dar las palabras, yo les puedo dar ejemplos, pero depende de ustedes que estudien, ¿verdad? Ajá. Xitlanemilican. Ah, no, primero. Xitlajcuilocan. Escriban. Xitlajcuilocan, panmoamoch. Escriban en su libro, ¿no? Tenemos el otro. Xitlanemilican. Piensen. Xitlanemilican, ¿no? Tlanemili es pensar. Tlanemilistli es pensamiento, ¿no? Tlanemilistli. Y es donde vamos, de aquí vamos a retomar para hacer esas frases que son abstractas. Tlanemilistli, pensamiento. Cuando decimos, motlanemilis mahsipan moyolo, que tu pensamiento llegue a tu corazón. Oh, motlanemilis mahsipan inyolo toikniwa, que tu pensamiento llegue al corazón de nuestros hermanitos. Ujú. Dice, Shipatlani. Shipatlani vuela. ¿Se acuerdan que en una frase lo utilizábamos? No me acuerdo si es en el de Cuautli o en el de Coscacuautli. No me acuerdo en qué ejercicio, pero le decía, Shipatlani, Shipatlani. Y que tendríamos que decirnos a nosotros mismos, ¿no? Shipatlani, ya usted lo te cuento. Shipatlani, Shipatlani. Pero si yo los invito a todos ustedes, diría Matipatlanica, Tosepa, volemos juntos. ¿Ah? Matipatlanica, Tosepan, volemos juntos. Xiconpehualti, empieza. Xiconpehualtican, empiecen, ¿verdad? Empiecen. Xiconpehualtican, empiecen. Tenemos el otro. Shikaki, oye, escucha. Shikakikan, ajá. Y si quiero decir, escúcheme, entonces le vamos a agregar, escúcheme. Shinech kakikan, escúchenme. Escúchenme. Shinech kakikan. La partícula nech, permíteme cambiarle de color, este está muy opaco el colorcito de la letra. Ahí está. La partícula nech funciona como me, hacia mí mismo. Shinech kakikan. Escúchenme. Shinech kakikan. Escúchenme. Shinechilnamikika, recuérdenme. ¿No? Muy bien. Entonces, eso lo veríamos en otra clase, del Nech, el de Mech. Ajá. Muy bien. Entonces, estos son los imperativos en plural. No se les olvide cuál es el pluralizador. ¿Qué es el pluralizador? Can. Y les voy a decir ahorita un poema, un pequeño poema utilizando el she. Ujú. Yo estoy frente, yo estoy frente al espejo. Aquí como está la cámara, ese es mi espejo, la cámara. Y yo le digo al que estoy viendo yo aquí enfrente de la pantalla, que soy yo mismo. Shinechmakatla matilis, Shinechmakatla so tlalis, Shinechmaka
Neltilistli. Shinechmaka pakilistli. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Me lo puede traducir? Ujú. En la última que me dé felicidad. Ajá. Ay, la primera no la escuché bien. Ujú. Mm, Shinechmaka tlamatilistli. dame sabiduría. Da- Ujú. Shinechmaka tlalistli. Dame amor y dame Shinech, felicidad. Ujú. Shinechmaka chipawalistli. Sí, Dame Chipawalistli. pureza. Dame es- pureza, por la eso. Ok. sacamate. Ujú. ¿A quién le estoy pidiendo? Al que tengo acá enfrente. Exacto. ¿Quieren? ¿Quieren que se los escriba? Ahorita lo escribimos, no se preocupen. Para que lo tengan, a ver, escrito ahí. ¿Se acuerdan cuando vimos precisamente las palabras, los sustantivos abstractos? Ajá. She, y por eso les quise poner ahorita el de Nech. Nech es, tiene como la traducción como me. Ujú. ¿Qué más? She, Nech, Mac. La partícula she es como una petición, como, o sea, como como se acuerdan cuando iniciamos la clase. Es una petición, es un anhelo, ¿no? La partícula nech, aquí en la traducción es me. Maka es el verbo dar. Entonces digo, shinech maka, dame, ¿no? Shinech maka, tla, ma, ti, lis, Shinechmaka tlamatilis. Tla, acuérdense, la partícula tla también se refiere a muchas cosas. Mati, mati es saber, sabiduría. Lis, la partícula lis es lo que vuelve abstracto. A este verbo lo convierte en sustantivo. Tli, pues es el sustantivizador. Shinechmaka tlamatilis. Y estoy diciendo aquí, dame sabiduría. Pero claro, cuando decimos dame, al pasarlo en español, no vamos a decirle a Yeyecat, al aire, viento, o a, o a Ixtlacuyuhki, o a Huehuescoyot, no le vamos a decir dame, no, le tenemos que cambiar de una forma reverencial, aquí sí es reverencial, en español, deme sabiduría. Ujú. Shinechumacatlamatilisli, ya le pongo. A ver, aquí lo junto, lo separé para poder decirles cómo se aglutina esta palabrita. Shinechumacatlamatilisli. Aquí es donde nosotros le vamos a poner quién. ¿A quién le queremos pedir? A lo mejor tepeyolotli, yo lo hago mucho con tepeyolotli. ¿Por qué con tepeyolotli, hermanos? Yo lo hago mucho con él. Cuando me voy a una montaña, quizá no me vean ustedes que le estoy diciendo, pero aquí le voy diciendo. Xinechimacatlamatilisli tepeyolotli. Y tepeyolotli no es un solo lugarcito, no, me estoy refiriendo a toda la montaña, no, a todos los que viven ahí. Que por donde voy caminando, me encuentro por ahí a una lagartija, una serpiente, pasa aquí una mariposita, pasa aquí
allá anda arriba un sopilotito, un halcón, un águila, que me dé sabiduría. Le estoy pidiendo, Shinechmacatlamatilisli, tepeyolotli, dame sabiduría, espíritu de la montaña. Si se dan cuenta, cuando es en este tipo de plegarias, siempre estamos anhelando, estamos pidiendo, Shinechmacatlamatilisli, tepeyolotli. El otro dijimos, Shinechmaca, Shinechmaca, tla, so, tla, lisli. Shinechmaca, tla, so, tla, lisli. Ye, 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 katzin. Y aquí, si se dan cuenta, ya le agregamos el sin, que también ya lo vimos en una clase, ¿se acuerdan? Que la Honorable. partícula sin es honorable, también es diminutivo, también es locativo. Ajá. Pero en este caso, como ese es donde vamos a contextualizar, ¿sí? Como es una plegaria, ni modo que le diga, vientecito, airecito, pequeñito. No, le estamos diciendo honorable viento, ¿no? Shinechmakatlasohtlalistli yehyekatzin. Deme amor honorable, viento. Y le estamos hablando al viento. Ahora bien, de estas frases, ustedes, hermanitos, lo pueden cambiar. En vez de Yeyekatsin, a lo mejor Chalchihuitlicue, a lo mejor nuestro Nahualito, en mi caso es Coat, algunos es Coyol, algunos es Tecolot, algunos es Tocat, algunos es Petlazolcoatl, que es 100 pies, algunos es Sinacatl, murciélago, algunos es Colojtli, el alacrán, ¿qué más? Coyotl, Coatl, ¿qué más? Ocelot, debe ser un abuelito, ¿no? Le podemos cambiar eso, ¿sí? Apenas tenemos lo de dos frases, pero tienen un contenido muy, muy hermoso. El que he escuchado que ha hecho estas peticiones es el hermanito Miguel Ángel cuando hace su petición al Tonatiutzin. Shinechmacatlamatilisli, Shinechmacaishpetlanilistli, por ejemplo, ¿no? Shinechmacaishpetlanilistli, Tonatiutzin. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos diciendo desde el verbo dar, Shinechmaka, ish, de ishlu. Petlani, Petlani como, la palabra Petlani como esas chispas que salen cuando nosotros, rozamos dos piedras, ¿no? Que le hacemos esto, como que vislumbra un fueguito. Ish Petlani Lisli, ¿qué quiere decir? Que nuestro rostro, que nuestra identidad, en nuestro ego, el abuelito Tonatiutzin, haga como conexión, que salga esas chispitas, como cuando, como cuando los fuegos artificiales hacen, explotan y emerge ese fueguito, emerge esa luz, ¿no? O como cuando nosotros en tiempo de lluvias estás en una cuevita, en lo oscurito, ves cómo relampaguea. Ahí es lo que está pidiendo, ese es el Ishpetlanelis. Dice que tu rostro se ilumine, que tu rostro de una u otra forma llegue a un éxtasis, a una etapa, a un nivel que que pueda comprender, ¿sí? ¿Cómo? Fíjense que ya es algo hermoso
A veces, a veces decimos, híjole, pero ¿cómo aprendo? ¿No? Híjole, ya intenté y hago ejercicios para aprender lo que me dicen. Pero no, hay algo, hermanitos. Hay algo que nosotros debemos de entender. Y no me lo tomen a mal. Y se los digo por experiencia. Hay algo que debemos de ofrendar. ¿A quién? A la energía que más quieran ustedes. Sí. Yo sé que en estos días hemos andado atareados, pero pues espero que el día de mañana se me dé el tiempecito para mí y para ustedes, que podamos platicar sobre Zipacli, los que quieran trabajar con Zipacli. Hablamos, los que quieren trabajar con ATL, con más ATL, ¿verdad? Pero esperemos que podamos trabajar con lo de, precisamente con los demás energías. Es esta parte. Regresando a lo que les decía. A veces se nos dificulta. Necesitamos apoyo y no es de nuestro maestro, ¿no? O sea, y no es el que no necesita mi apoyo, necesitan el apoyo de su maestro interior. ¿Y quién es? La energía, ¿sí? Hubo un momento que yo me desesperaba por comprender esta filosofía, hermano. Y yo le decía al abuelito, no comprendo, abuelito, yo necesito saber. Dice, pues paga el precio, hijo. ¿Y cuánto es, abuelito? Tonto, no es así. No es, aquí no estás hablando de dinero. Entonces, ¿cómo? Enséñeme. Te voy a enseñar. ¿Y sabe qué es lo que me dijo? ¿Qué ves en los amush? ¿Qué color ves mucho más frecuente en los amush? Digo, pues el rojo, el negro, el amarillo, el blanco. Ahí está la respuesta. No, aún así no entiendo, abuelito. El color rojo, ¿qué representa? ¿La intuición, la fuerza de voluntad? No, la vida. ¿Por qué la vida, abuelito? ¿Acaso si tú no tienes sangre en tu cuerpo vas a vivir? No. Pues eso, ofréndalo. Ah, es que voy a traer un pollito, lo de Goyo y ese. No, 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 no. Ofréndalo. Tu sangre. ¿Y cómo? A propósito, córtate y dile. ¿A quién? Pues a quién crees, pues. No, pues en la tierra, en las estrellas. No, 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 no te vayas tan lejos. Los cuatro elementos. Él le llama Tuculua, nuestros ancestros. Primero dice, dale a la tierrita. Si no quieres ofrendar tu sangre, pues un poquitito en un vaso de agua. Vierte esa sangre. Dile a la madrecita tierra, ayúdame a comprender esto. Ayúdame a caminar este camino. Y dale. Dile a los abuelitos que te abran los caminos, que te abran la conciencia. Díselos, pero pídeselos aquí y aquí. No necesitas demostrarme cómo lo pides, no, pídelo tú. Y entendí. El abuelito, viento, su copalito. A la madrecita tierra, mi sangre. Igual a la abuelita Chalchihuitlicue, mi sangre. El abuelito fuego, ahí sí no me recomendaron darle mi sangre, pero su copalito, su tabaquito, hay que darle, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a hacer conexión con ellos, se los aseguro dicen los jóvenes, y se los juro, va a abrir esa apertura. Y eso es lo que dice, y perdí, disculpen de que me tardé mucho, eso es lo que dice el Ishpetlanilis. No,
Cuando decimos, algunos abuelitos te dicen, Tehuatzinti Ixpetlanqui, tú eres como el iluminado, como el que conoce. ¿Por qué? Porque ya encontró su Neltilis. Ajá. Si gustan, ahorita se los voy a escribir. Dice, Shinechmaka Ixpetlanilis, dame esa chispa divina, chispa sagrada para poderme conectar. Espero me hayan comprendido un poquito la frase de Ixpetlani. Me decía mi mamá, decía, no conetzin, tehuatzin tixpetlan, amo xiquilcaua tiaquino. Dice, tú eres un ser sagrado, iluminado. No te olvides de eso, no te olvides nunca, ¿no? La simple frase parece muy sencilla, pero es muy compleja, ¿no? Si cuando tú no te abres esa mente, pero cuando dices, ¿por qué me lo dijo? Porque a mí me veía desesperado, corriendo, y me decía, es que tú tienes las respuestas, solo búscalos. ¿Pero dónde? En tu corazón, en tu mente, en tu diario vivir. Y cuando los encontré, te trae felicidad, te trae satisfacción, ¿sí? Y esa satisfacción y ese placer y ese difícilmente puedes, puedes sustituirlo por cosas materiales, se los aseguro. Entonces, Shinechmaka y Petlanilistli, lo voy a juntar esta palabra, Shinechmaka y Petlanilistli, luego ¿a quién le estamos pidiendo? Tonatiuhtzi. Deme la conexión o iluminación, mi honorable, ándale, mi honorable abuelo. Ya no funciona mucho la B. Ahí está. Mi honorable abuelo. Háganlo, hermano. Pidan al abuelito Tonatiuhtli. Es, es un gran ser. Pero ofréndale algo también a Tonatiuhtli. ¿Qué? Una flor. Pero siempre recuerden que denle su aliento. Shinechmaka Ixpetlanilistli Tonatiuhtli. Y por antonomasia, este hay que pedirle a alguien más. Shinechlayokoli, Shinechlayokoli, Chipawalistli, no sí, no sí, sin, chal, chutli, perdón. Shinechlayokoli, Chipawalistli, no sí, sin, chalchihuitlico. Dame. Aquí no dice dame, ¿no? Fíjense, vamos a dividir. ¿Por qué les doy estas frases, hermanitos? Para que veamos la función de she, pero también para que ustedes estas frases los ocupen. El náhuatl debe ser práctico. Estas frases los podrán ocupar para todos los días para trabajar con las energías. La frase del día de hoy, ¿se acuerda? ¿Alguien me puede recordar la frase del día de hoy con Zipacli? Pregunta de examen. Observa, calla y aprende. Ah, ¿verdad? En náhuatl. Maestro, eso ya. Doble Y punto. falta en inglés, ¿eh? No es cierto. Amo Shinawati. Ajá. Shinechmachtilla. Es. Aunque sea de panzazo el 6. Bueno, pues
Después hablamos, no, no sé, podemos arreglar eso, se puede. No es cierto. Dice, Shiyek Tlachia, amo, Shi Nawati, Guan, Shi Mo Yek Mach. ¿Sí? ¿Qué dice? Observa, calla y aprende. Que calla es así. ¿Por qué tenemos que poner la mano aquí? Porque calla con creatividad, calla con sabiduría. Porque eso que tú vas a callar, que vas a impedir que salga de esta boca, te va a ayudar a ser más creativo, te va a ayudar a ser más disciplinado. No es el de esto, es de la otra secta, ¿no? Pero no. Entonces, ¿se dan cuenta? Se repite 3 veces, sí, 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 sí. Es un anhelo, una petición. Bueno, regresando con la frase, dice, Shinechla, ese sí está, está hecho de muchas raíces. Shinech es de dar, ¿no? Tla, tla es cosas. Yo viene de yoli. Shinech la yol coli. Coli es abuelo. La palabra Shinech la yol coli. ¿Qué es la yol coli? Es un regalo. ¿Regalo de quién? Regalo de un abuelo. ¿Y quién es el abuelo? La sabiduría, el conocimiento. La palabra tlayocoli, tlayocoli, la palabra completa es tla, cosas, yo, de yoli, de vida, de corazón, coli, abuelo. Entonces le estoy diciendo, regálame cosas de la vida, del corazón, abuelo. ¿No? Shinech tlayocoli, regálame, regálame cosas de la vida, abuelo. Chipahualistli, pureza, limpieza, impecabilidad. Nosistzin, mi honorable abuelita, Chalchihuitli. Y cuando le digo que me dé limpieza, nuestra abuelita Chalchihuitli, que yo les decía, por antonomasia, por todo lo que queramos, la abuelita nos limpia. Físicamente nos bañamos con el agua, nos limpia, pero nos limpia emocionalmente cuando nos dice, fluye, sé como ese chalchihuitl, como ese jade, que tu palabra salga como el jade para el oído de tus hermanos. Esta frase es muy fuerte igual, ¿no? Shinechtlaliocoli, Shinechlayolcoli, Tipahualistli, Nosistin, Chalchihuitlico. Regáleme, regáleme pureza, mi honorable abuelita, la de la falda. Ahí está. Llevamos 4. ¿Y se utiliza mucho she? Sí, por supuesto. Estas frases se utilizan. Este no está en la presentación. ¿Por qué? Porque esta clase lo he dado con otros hermanitos que no les interesa la filosofía. A mí dígame qué función tiene el she y lo demás no me interesa. Al cliente lo que pida. ¿Ah? Yo a ustedes se los doy de esta manera porque, bueno, porque de una u otra forma nos conocemos y para nosotros es más profundo el idioma náhuatl.
Y no es que lo quiera enaltecer mucho, yo sé que también los demás idiomas tienen lo suyo, tiene esa sacralidad, pero bueno, a mí me tocó con el náhuatl, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son algunas frases, hermanito, que a mí me han servido y ojalá a ustedes les sirvan. Y yo ahorita terminando la clase, recorto esta imagen y se los comparto en el. Ujú. Hasta aquí, hermanitos, ¿alguna pregunta, alguna duda o alguna aportación? Los escucho. Y si no, avanzo. Aunque ahorita vienen ya solo ejercicios, ya que también yo a las 10 tengo que irme aquí a la ceremonia en la iglesia, soy mayordomo. Ya están tronando los cohetes para ir a entregar, ahora sí que la cofradía y atender a los invitados que vienen para la fiesta de la comunidad. Ajá, ¿todo bien hasta aquí? Espero que sí. Sí, hermanito, dos nenes, lo escuchamos. ¿Qué matemas tiene? Ujú. Tlapoyaualti Temachtiani, igual, Te algo voy a bien voltear, no, sencillo sí. y corto. Me gustó la etimología del Shi, que me dice que es Ish, rostro. Entonces, Shineshmaka o Shimosewika descansa. Ish Mosewika, que tu rostro descanse. Ujú, Me gustó esa raíz etimológica. Shi ujú. o Ish. Los- Sí, hermanito. Sí, realmente es muy profundo, ¿sí? Porque siempre es ish, es un rostro, pero no es un simple rostro, es nuestra identidad, es nuestro ser, vaya, es nuestro ego, ¿no? Ese es lo que somos nosotros y es lo que nos funciona en cada parte de nuestras actividades. Y aquí, Shimosewikan, descansen, Amaní, Ticonisque, Chocolate, Iguan, Moconeguan. Siéntense hoy, tomaremos chocolate con sus hijos. Es una frase. Y si se dan cuenta, por aquí, miren, tiene de colores las palabras. ¿Cómo vamos encontrando? ¿Cómo vamos buscando esos? Ese es el posesivo. El guan es un pluralizador. Aquí es un análisis. ¿Cómo son muchos pluralizadores? Para el she es can. Para los posesivos es guan, ¿no? Para los pronombres personales es que, dice, shinechkakikan, shinechkakikan, escúcheme, mostla ticualicaske, ome amochtli, anki tlayocolisque temachtiani. Escúchame, mañana traeremos 2 libros. Le regalarán al maestro, ¿no? Así dice esa frase. Pero si se dan cuenta, aquí miren, amochli es libro, pero aquí la partícula ome está haciendo función de pluralizador. Amochli es un libro, pero al decirle ome amochli, estamos diciendo 2 libros. Es el análisis que quiero que hagamos aquí en esta presentación, cómo hay muchísimos pluralizadores, hasta un número es un pluralizador, ¿sí? Shimokawa, pan, mocal, quédate en tu casa. Ahora, si yo quiero decir quédate en tu hogar, Shikawa mochan, en vez de Cali, le voy a decir mochan, ¿no? Mochan, tu hogar. Acuérdense, chantli es hogar. Por eso, dentro de las frases coloquiales decimos chante, ya me voy a mi chante, viene de la palabra chante, ¿no? Entonces, a veces no sabemos o decimos güey,
Dice un señor, ¿y qué es güey? Y güey, le digo, bueno, güey es grande. Ah, de tamaño. No, 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 no. Grande porque es de conocimiento. Ya nomás le agregamos güey tlácar, hombre de conocimiento. Güey siwar, mujer de conocimiento, ¿no? Que es grande por todo lo que sabe. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo algunos pluralizadores. Y ahorita tenemos aquí otros. Quiero avanzar. Estos son algunos ejemplos que ustedes los pueden retomar. Tlacuilo, escribir. Totonía, calentar. Choloa, huir. Pía, tener. Cua, comer. Tlami, terminar. Sacua, cerrar. Ajá. Hace puede ser la W, puede ser la U. Sacua, cerrar. Son verbos. Feliz, Felicia, Shikwa, Motlashkal, Totonki. ¿Qué le estamos diciendo? Felicia, come tu tortilla caliente, ¿verdad? Y aquí, si se dan cuenta, traté de no ponerle, la traducción al español. ¿Y qué quiere decir? Que ustedes le van a poner la traducción al español. Felicia, Shikwa, Motlashkal, Totonki. Felicia, come tu tortilla caliente. Aquí está el shi, la partícula shikwa, ¿no? Que aquí está, miren, qua, comer. Por eso quise ponerlos aquí. ¿Por qué? Porque precisamente los vamos a utilizar, ¿no? Tenemos este otro, Sheila, Tlajcuilopan y Amoch. Es el posesivo en tercera persona. Sheila escribe en su libro, ¿no? Tenemos otro, Emanuel, Iguan, Ignin, Cecilia, Cholohuapan, Pampa, Quichtenque, Tomín. Aquí está la imagen. Emanuel y Cecilia corren porque robaron dinero, ¿no? Aquí van corriendo. Tenemos otro aquí. Eric, Quitlapoa y Tepos. Aquí me fallé. Y Tepos, Esca. Y Teposcaltech, Pampa Yahui, Pachaloti. Eric abre, abre su puerta porque va a pasear, ¿no? Se va a pasear, estéril. Bueno, entonces aquí son algunos de los ejemplos. Permíteme, necesito que utilice este. No me deja, que no sé qué pasó. Bueno, aquí voy a escribir. Aquí voy a escribir, hermanitos. Permítanme. Los siguientes verbos. Este sí me gustaría que nos lo aprendamos porque los estamos utilizando mucho, ¿no? Que la parte de la partícula ma, ¿no? Ma, ti, mo, matimo, ka, kikan, noikni, noikniwa. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir? Matimo, ka, kikan, noikniwa. Escucharemos mi amigo, mi hermano. ¿Sí? Ajá. Cuando yo le agrego, sí, está bien, hermanito, muchas gracias. La partícula ma, yo, yo me estoy incluyendo en esta acción. La partícula ti nos habla, la partícula ti, la partícula de nosotros, es el pronombre personal. Mo es el reflexivo, a nosotros mismos. Kaki, escuchar. Kan es pluralizador. Entonces, matimoka ki kan, estoy diciendo, escuchémonos, escuchémonos
honorables, hermani. Híjole, aquí cómo le hago. Ahí está. Escuchémonos, honorables hermanitos y hermanitas. Y es una frase que lo debemos de utilizar. Hagan de cuenta, esta frase la tenemos que utilizar. Estamos estamos en una ceremonia y cada quien está en su rollo, qué foto, y levantamos la mano. En alguna vez nos va a tocar conducir una ceremonia. Matimocaquican, no ikniwan. Matimocaquican. ¿Qué estoy diciendo? Escuchémonos, honorables hermanitos, hermanitas, ¿no? Y nos está diciendo que tanto como ustedes, tanto como yo que estoy hablando, vamos a escucharnos a nosotros mismos. Tú me escuchas y yo te escucho. Cuando yo hable, tú me escuchas. Cuando tú hables, yo te escucho. Es una forma. El otro es que por respeto tengo que escucharte y después puedo pedir la palabra. Porque resulta a veces en una ceremonia, todos están con a veces nos emocionamos, ¿no? Es que me encontré con el hermanito y estamos. Pero aquí el abuelito ya nos está llamando, ¿no? Vengan, hermanitos, vamos a iniciar con esta ceremonia. Y pues no le hace caso. Y levanta la voz. Matimocaquican, no ikniwan. Matimocaquican, ¿no? Muy bien. En la otra frase, que también vamos a incluirle, mati, moyek, nemitican. Fíjense, mati, moyek, nemitican, ipan, in, tlaltic, pactli. Esa es una frase para utilizarlo igual en una pequeña ceremonia que nosotros tengamos, ¿sí? Acuérdense, vamos a separarlo. La partícula ma, de que yo me incluyo, ti, de nosotros, mo, a nosotros mismos, yek, de yekli, de bonito, nemi, de, de nosotros, mati, moyek, nemitikan, el ti, nuevamente aquí nos recuerda el ti, el de nosotros. Entonces estamos diciendo que de vivir. Ajá. Entonces aquí nos está diciendo, vivamos en armonía en este plano terrenal o existencial. Vivamos en armonía en este plano existencial, ¿no? Permítame. Ajá. Vivamos en armonía en este plano existencial. La palabra yek de yekli, de yektzin, permíteme, le voy a poner aquí y les voy a decir por qué yekli, bien, en armonía, correcto, derecho, impecable también. Eso es lo que nos quiere decir yekli o yektzin. Ujú. Vamos a ponerle aquí los dos. Yek, yektzin, o también a veces se ocupa este. Yektzin. Tal vez ya lo han escuchado. Cuando decimos Shimoyek Machti. Shimoyek Machti. Es yek. O sea, enséñate a ti mismo en armonía, en lo correcto, en lo derecho, en lo impecable. ¿Quién te va a enseñar? Tú mismo. ¿Por qué? Porque si el maestro ya te dice, oyes,
Sí, hay que estudiar, pero no hay que practicarlo todo. No le hagas caso a él. Hazte caso a ti mismo. ¿Qué necesitas aprender? De todo esto que te enseña el maestro, que te enseña tu hermano, que te enseña la sociedad, que te enseña la escuela, que te enseña la naturaleza, que te enseña todo tu espíritu. ¿Cuál es tu objetivo? Por eso en el amor hay flechas. ¿Cuál es tu objetivo? Por eso aquí dice, Matimoyek nemitikan y panin tlaltik. Vivamos en armonía en este plano existencial. Pero esta palabra de armonía lo podemos cambiar por ¿cuál? Por impecable. Vivamos impecables en este plano existencial. Y esta frase lo podemos utilizar. Déjeme unir la frasecita. Matimoyek nemitica. Les estoy diciendo, vivamos impecables en este plano existencial. Ya acabo de dar mi discurso, los hermanitos, todo esto es hermoso que acabamos de hacer. Por último, quiero decirles esta frase que a mí me gusta mucho, y esto lo utilizan los abuelitos en el circo, después de toda la ceremonia. Matimoyek nemitikan, ipanin tlaltikpak, o pain tlaltikpak, tzintli. Y ahorita les voy a explicar la palabra tzintli, tlaltikpak. Y se elimina este, tlaltikpak, tzintli. Ujú. Y está uno diciendo, vivamos en armonía, vivamos impecables en este plano existencial. Después de que acabamos de hacer la siembra de un nombre, después de que acabamos de hacer una ceremonia de, pues ahora sí, de purificación de fuego con el abuelito fuego, que se puede decir, les decía yo, escribes todo lo que quieres deshacer de ti, y ya le ofrendas al abuelito fuego, ¿no? Y el pago, ¿cuál va a ser el pago que le vas a dar al abuelito fuego? Su tabaquito y tu disciplina, para que realmente cambies tú. Porque podemos hacer como lo hacemos cada año, en el año nuevo. Mi gran recimota de uvas, 12 deseos. Sí, pero no el simple deseo lo va a cumplir. Necesitas disciplina, ¿no? Pero bueno, les decía yo, la palabra tzintli, permíteme. Por eso decía ye, tzintli. Vamos a hacer de esa manera. Sin como honorable, ¿se acuerda? Sin como diminutivo, sin como locativo. Ujú. Cuando le ponemos con tzintli, no está hablando de este. Tzin-cotl. ¿Y qué es el tzin-cotl? Es esa parte de nuestra columna vertebral donde está nuestro coxis, el huesito, la puntita del huesito de nuestra columna vertebral, y que precisamente en ese lugar está nuestro ano, nuestra parte donde desechamos nosotros lo que ya no le sirve a nuestro cuerpo. Por eso es que se refiere a ese lugar. Dice Tlaltikpaktintli, porque está diciendo que todo esto que tú haces ya ha sido procesado, donde inicia tu columna vertebral, que conecta el renacer de tu columna vertebral, pero también de lo que desechaste, lo que ya no te sirve. Es un poquito complejo tal vez, pero como lo que les decía, en la mañanita, los que hayan escuchado el audio, el de Tlazolteotl. Tlazolteotl también se le dice a nuestra madrecita tierra. ¿Por qué? Porque ahí va lo que ya no sirve, podemos decir, ¿no? La inmundicia. No es la basura, la inmundicia quizá, o lo que ya murió. ¿Qué es?
Pues los perritos muertos, nuestro propio cuerpo, ¿no? Todo lo que ya murió llega ahí, pero nuestra madrecita tierra es tan amorosa que nuevamente lo convierte ese que ya murió en vida. Nuevamente ahí brota la vida. De ahí viene la palabra tzintli, el honorable donde transmuta y nuevamente da vida. Y nosotros lo tenemos en el coxis, donde está nuestro ano, está conectado. El coxis porque inicia nuestra columna vertebral, pero en ese lugar desechamos lo que ya no le sirve a nuestro cuerpo. Pero eso que desechamos también no quiere decir que de plano ya no sirve, puede servir como fertilizante para que crezcan nuevas plantas. Ahora decimos, ay, qué asqueroso eso. Algunos dicen cuando no llegamos todavía cuando todavía no llegamos a esa conciencia, nuestro excremento es asqueroso porque huele un poquito más, tal vez. Pero si ese excremento le agregamos tlaconexli, ¿qué es tlaconexli? La ceniza que sale de la leña, se criba y se le pone. Se le quita ese mal olor y empieza a absorberlo, esa cenicita, y al momento de que se acumula, se deshace y se revuelve con la tierra y se vuelve nuevamente fertilizante. Decía un hermanito, a veces llegamos hasta esos niveles. Dice, guácala, maestro, ¿cómo cree que otra vez lo vas a utilizar? Digo, no es tu excremento, pues es tuyo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Es tu cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a ti te da asco? ¿Por qué a ti te da pena hablar de las partes de tu cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque así te enseñaron, así nos enseñaron. Inclusive para los que nacimos del 79 y más allá, en la escuela no aparecían ni siquiera las partes de nuestro cuerpo. No, no se enseñaba en la escuela el aparato reproductor femenino y masculino. No, eso no se puede tocar en la escuela porque estás pervirtiendo a los niños. Y nuestros abuelitos no. Nuestros abuelitos lo tomaban como algo natural. Es tu cuerpo. Que sí, no tienes un cuerpo atlético como te dice la sociedad, te dice el sistema. Dices, híjole, me van a ver todo ahí, barrigoncito, todo feito. ¿Por qué? Porque es lo que te ha enseñado el sistema. Pero desde esta perspectiva, desde esta mentalidad de los abuelitos y desde esta mentalidad, como vamos aprendiendo la lengua náhuatl, debemos de ir dejando eso, ¿no? Inclusive, yo sé que nuestros orines, tienes una herida, cúralo con orines, se te desinfecta. Nosotros así a mí sí me enseñó mi mamá. Íbamos a leñar, o mi papá a veces se cortaba con el machete. Orínalo, mijito, para que sane. Y sana rápido, ¿no? Pero bueno, sí, hermanito, tos nene. Pregunta Tamashtiani. Oiga, esa palabra cinco, este, fíjese que donde se guarda la mazorca recién piscada, se hace una torre con varas, con varillas de madera. Y es una torre alta hasta de 4 metros, 5 metros. Se guarda la cosecha de mazorca de maíz. Y a eso le llaman cincolote. Yo los hacía y ahorita me llamó la atención. Y es una estructura vertical, armada, varillas de madera sobrepuesta, Y con cincolote. lodo. No, en este caso no era con lodo, pura madera. Ujú. Pero, y usted menciona, digo, aquí después ya lo derivó a la columna vertebral, pero Sí, se lo quería compartir. En el grupo va a mandar una foto de un cincolote, ya que acabe la clase para que la vea.
pero Sí, hermanito. se lo quiere compartir sin color. La socamati. Sí, hermanito, es que está todo desde el uso que le daban, ¿no? Por ejemplo, de Shikli es donde nos alimentamos. Y para nosotros, la parte genital de la mujer es de Shi. La palabra Shitet, ¿no? Y dice, ay, ¿qué? No, Shi, la palabra Shi de Shikli, la raíz de Shi es Shikli, es el ombligo donde nos alimentamos. Bueno, es la parte genital de la mujer, ¿por qué? Porque ese es en ese lugar donde, en ese lugar se alimentan, nos alimentamos antes de nacer dentro del útero de nuestra madre. Tetl, porque tiene la forma de una roca, la parte genital de la mujer, ¿no? Pero es como un ombligo, porque por ese o en ese lugar, la parte de nuestra madrecita, de nuestra mamá, ¿verdad? Ahí nos estuvo alimentando. Por eso habla de Shik. Por eso cuando nosotros nacemos, la placenta y el el cordón umbilical lo cortan con carrizo, la placenta se lleva a un lugar especial. Esa placenta se entierra en un lugar especial y se le hace una ceremonia. ¿Para qué? Para que esta persona sepa sus orígenes, sepa quién es. Y se le habla al arbolito, se le dice al arbolito, tú tendrás la función de resguardar su sabiduría de esta persona. Claro, es una ceremonia que ahorita pues ya no se hace, se va al hospital la señora, y la placenta, quién sabe dónde lo tiran, o a los desechos y todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces, todo esto, la, por la palabra tzintli, ¿no? Atzintli, yeyecatzintli. Ujú. ¿Por qué se le pone como tzintli? Pues, ¿no? Porque son lugares fértiles del pensamiento florido, lugares fértiles para darnos vida. Ajá, muy bien. Entonces, son estas algunas palabras, unas frasecitas que se las quería compartir. Y más adelantito ya les voy compartiendo las frasecitas. ¿Cuáles? Hoy empecé. Hoy empecé. Shiyeklachia, Shiyeklachia, Amo Shinawati, Washimoyekma. Justo coincide Shi, Shi y aquí. Y mañana yo les comparto el de Yeyek, de la energía del vientecito. Y mañana ya en la mañanita les envío ya para que coloreen ustedes. Así es que tienen pues el tiempo de mañana en la mañanita ir a conseguir sus colores porque vamos a ir coloreando el amoshli. Y este amoshli, como lo vamos a ir dibujando, lo vamos a ir pegando en un lugar visible, no, pues fue día ¿no? Lo vamos a ir pegando, vamos a ir amando nuestro amoshli. Hagan de cuenta la mitad de esta hoja, aquí la imagen mántica superior, la tonal y la imagen mántica inferior. Cuando nosotros hagamos en esta trecena Sexochitl, ¿por qué lo quise hacer en Sexochitl? Para que florezcamos, para que nuestra mente florezca, para que le pidamos al huevo escoyotl y telpochcoyotl, el coyote joven que es Ishneshli y que el huevo escoyotl nos empodere. Que saquemos nuestro coyote anciano y nuestro coyote joven. El coyote es astuto, el coyote es creativo, el coyote es, es muy inteligente, es un gran pintor, un gran escritor, un gran danzante de la vida. Seamos el huevo escoyote, que nos empodere en esta trecena. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues yo les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy en aprender la partícula shi. Ahora que veamos la partícula shi, es por esto, ¿no?
Hice esta partida. Y si tienen alguna duda, tal vez si no lo sé, lo investigo. Y si lo sé, con gusto se los comparto. Sí, hermanitos, hermanitos. Matimosehuican y Timoitasque Mostl. Mañana terminamos con Imantli y Nahuatl. ¿Sí? ¿Qué matemática? Tlazohcamati temachani, Azacamati, Timoitzque Mostla, Timoitasque Mostla, Shimosehuican, Totocamati, ¿qué más? ¿Qué más? Y Canoche Noyolo, Matimosehuican, Buenas Shimosehuican, noches, maestro. Buenas Shimosehui. noches. Buenas noches. Descanse, Totocamati. maestro. Sí, hermanito, ahorita vamos a ir a ver lo del evento, a ver qué pasa.